Buenas tardes a todos nuestros escuchas en esta nueva entrega de su podcast CEPAP Pregunta. Yo soy Francisco Alatriste. Yo soy Jorge Gómez. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Pedro Viqueira para hablar un poco acerca del indigenismo en México. Doctor, nos da mucho gusto que esté con nosotros y pues Jorge, por favor, ¿podrías presentarle a nuestra audiencia un poco acerca de el doctor Viqueira? El Claro, gusto es Francisco. mío, por la invitación. Gracias. El doctor Juan Pedro Viqueira es maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Actualmente es profesor investigador del Colegio de México, donde investiga sobre demografía y geografía histórica de Chiapas, además de interesarse y promover los estudios sobre la conservación y el desplazamiento de lenguas mesoamericanas en México durante los siglos XIX y XX. Además, imparte clases sobre antropología filosófica e historia de Chiapas. Doctor Viqueira, nuevamente, es un placer tenerlo aquí con usted, con nosotros el día de hoy. Gracias, muy amables. Gracias por la invitación. Doctor, Sí. para poder empezar un poco acerca de hablar acerca de este tema del indigenismo, pues creo que sería primero muy importante saber qué cosa es el indigenismo y qué cosa no es, porque a veces existe esta confusión. ¿Qué cosa es el indigenismo? Y bueno, ¿en qué contexto, en qué época, cómo se originó? Bueno, el indigenismo, en sentido estricto del término, serían unas políticas públicas que se llevan a cabo hacia la población indígena. Pues en realidad, sobre todo se ha aplicado en los países de América Latina. Eso es estrictamente el indigenismo. Muchas veces se le ve como una corriente de pensamiento, etcétera, etcétera, pero yo pienso que para entendernos bien y delimitar bien nuestro tema de conversación, hay que entenderlo fundamentalmente como una política pública que se lleva a cabo hacia la población indígena, en este caso de México, y y la parte realmente interesante de estudiar indigenismo es ver cómo se implementó esa política pública y qué resistencias encontró y qué resultados obtuvo en las regiones donde el Instituto Nacional Indigenista tuvo presencia en México. Muchas gracias, doctor Viqueira. Justamente por esta línea, me gustaría preguntarle, aquí en México, en un país con tantos pueblos indígenas, ¿qué efectos tuvo esta política pública del indigenismo en las zonas donde centros coordinadores del Instituto Nacional Indigenista estuvieron activos? Bueno, el caso que yo conozco a fondo es el de los Altos de Chiapas, el del Centro Coordinador Indigenista Celtal Tzotzil, que no es cualquier centro coordinador, es el primero que se fundó en México en 1951 y que contó con unos colaboradores de lujo. Nada más hay que recordar que entre sus directores estuvieron antropólogos tan destacados como Gonzalo Aguirre Beltrán, Julio de la Fuente, Ricardo Pozas, Alfonso Villarrojas y tal vez menos conocido, pero no menos importante, Agustín Romano Delgado. Y dentro de los colaboradores, no hay que olvidar, estuvo ni más ni menos que Rosario Castellanos, ¿sí? La cual se le debe la gran idea de las marionetas Petul como un espectáculo, digamos, didáctico dirigido hacia los indígenas. Y de su experiencia en el Instituto Nacional Indigenista, pues salieron dos libros magníficos de ella, ¿sí? El de Ciudad Real y el de Oficio de Tinieblas. Entonces,
fue, digamos, el centro pionero, fue en donde se hizo el mayor esfuerzo por obtener resultados. Entonces, esta política indigenista ha sido muy criticada, con argumentos más bien como teóricos, y fue criticada, pues yo diría muy rápidamente, incluso fue criticada por algunos de estos antropólogos que llevaron a cabo esta política, ¿sí? Se le criticó porque en el discurso que tenía el INI en aquel entonces se insistía en que de lo que se trataba era de incorporar a los indígenas a la vida nacional. Y ese objetivo, pues, al cabo de algunos años, se empezó a criticar. En realidad, el problema de ese objetivo es que no tiene ningún sentido, ¿sí? No es que sea bueno o sea malo, sencillamente es absurdo, porque desde que fueron conquistados, los indios han estado incorporados primero al Imperio Español y luego, una vez que México se independiza, a México. No se entiende ni lo que pasa en las zonas indígenas sin el contexto nacional, pero no se entiende tampoco ni el Imperio Español ni la República Mexicana sin los indígenas. Han sido en muchas regiones la mano de obra fundamental para todo tipo de empresas, muchas de ellas vinculadas al mercado internacional, al mercado mundial. En una época fue el cacao, la grana cochinilla, la plata en algunas regiones de México. Luego ha sido el café y otros productos que cotizan en un mercado internacional. Cualquier cambio en las políticas, primero de la corona y luego de la República Mexicana, han repercutido inmediatamente en la vida interna de las regiones indígenas de México. Entonces, incorporarlos no tiene ningún sentido. Siempre han estado incorporados. No se puede estar ni a favor ni contra. Es un hecho, sencillamente. Que están incorporados de una manera muy desigual y muy desfavorable para ellos es otra cuestión, pero de que están incorporados, están incorporados. Y estaba también la parte de que había que incorporarlos a la cultura nacional, pero la cultura nacional es una entelequia, eso no existe. ¿Qué es la cultura nacional? La de los habitantes de Mérida, la de los de Hermosillo, la de la burguesía de las Lomas, la de Tepito, es siempre distinta. O si lo que se trata, o si la cultura nacional es nada más lo que los niños ven en las clases de civismo y de historia en la primaria, bueno, era también otro objetivo que así presentado en el discurso no tenía ningún sentido. Entonces, lo que hay realmente que ver es qué es lo que hicieron en los centros coordinadores y qué pasó en esos centros coordinadores y en las regiones en las que trabajaron. Sí, entonces, pues vemos que aunque estuvieron estos objetivos iniciales, pues al final la práctica y el trabajo que se llevaba a cabo en los centros, pues realmente difería, ¿no? Porque pues si los objetivos no tenían como que mucho sentido, pues el trabajo, ¿de qué manera iba orientado? ¿Qué tipo de prácticas se llevaban a cabo ya impulsadas en los lugares por estos centros? Entonces, el trabajo del INI en los Altos de Chiapas tuvo varias facetas. Una primera faceta fue la formación de indígenas que colaboraran con el INI, los famosos promotores culturales bilingües.
que tenían, entre otras funciones, volverse en los maestros de las escuelas que fue abriendo el INI. Hay que pensar que cuando se abre el INI en San Cristóbal de las Casas, del Centro Coordinador, en 1951, prácticamente no hay escuelas en los Altos de Chiapas. Hay algunas pocas en la cabecera, en las cabeceras de los municipios, a donde acuden principalmente los mestizos o los ladinos, como se dice en Chiapas, los hijos de los ladinos que viven en las cabeceras municipales. Pero prácticamente los indígenas carecen totalmente de escuelas. Entonces, y los pocos casos en donde se han abierto escuelas fuera de las cabeceras, pues generalmente han sido un fracaso. Los profesores no dominan la lengua local, el tzotzil o el celtal. Son un ente totalmente extraño a esos parajes en donde habitan. Muy fácilmente se vuelven alcohólicos porque no tienen nada que hacer ahí. Y pues la educación era realmente, digamos, para los indígenas era inexistente, fuera de algunos internados pilotos que se habrían abierto en la Ciudad de México y en el propio San Cristóbal, pero que pues atendían pues a lo más a un centenar de estudiantes. Entonces, el primer trabajo del INI es reclutar a estos promotores culturales bilingües, formarlos muy rápidamente, formaban en tan solo un mes, 2 meses, buscaban indígenas que ya supieran leer y escribir, que más o menos hablaran español, porque algunos de ellos tenían un español muy deficiente, y hacer de ellos maestros de escuela, las escuelas que va a abrir el INI, pero sobre todo agentes de cambio. ¿Sí? Van a no solamente a enseñar materias convencionales, sino que van a impartir enseñanzas de higiene, salud, algunos rudimentos sobre la medicina occidental, como dicen algunos, enseñar nuevos cultivos, sirven también de intermediarios con el gobierno estatal y con el gobierno federal, ayudan a hacer gestiones, en algún momento dado van a ayudar a hacer solicitudes de tierras para obtener ejidos o el reconocimiento de bienes comunales. Entonces, estos promotores bilingües van a ser en realidad muy importantes y del trabajo de ellos depende hasta qué punto el INI logra llevar a cabo sus objetivos o va a fracasar. Va a depender mucho de la calidad del promotor cultural encargado de cierta zona en los Altos de Chiapas. Eso es una primera cosa que van a hacer. Una segunda política muy importante va a ser la política de salud. Van a promover campañas de vacunación, sobre todo contra la viruela, y van a intentar abrir unos primeros consultorios médicos en algunos lugares de los Altos de Chiapas, generalmente con poco éxito. Este es un aspecto donde el trabajo del INI no fue muy exitoso. Un tercer punto muy importante va a ser el combate al alcoholismo, que jugaba un papel muy importante en los Altos porque era lo que servía para enganchar a los trabajadores que luego se llevaban a trabajar a las fincas de café del Soconusco o algunas fincas en la zona de Ocosingo. Se les invitaba a beber alcohol, se les emborrachaba, se les endeudaba y para pagar la deuda
pues tenían que ir a trabajar a estos lugares. Entonces, el INI va a hacer una gran campaña contra el consumo excesivo del alcohol. Cuentan en ese momento con el apoyo de los grupos religiosos evangélicos que también están en ese momento en los altos de Chiapas, trabajando y que buscan ellos erradicar de manera absoluta el consumo de alcohol. Pero en esta labor, el INI se va a tapar con intereses muy poderosos, los de la familia Pedrero, que tienen prácticamente el monopolio de la producción de alcohol en todo el estado de Chiapas. ¿Sí? Y va a haber una batalla épica en la cual el INI va a acabar al final derrotado. ¿Sí? Esos son, creo yo, los tres de las facetas más importantes del trabajo del INI. La otra faceta en la que no se insiste mucho, pero que es muy importante, es la de abrirles un espacio en la ciudad de San Cristóbal a los indígenas. En San Cristóbal, los únicos indígenas que podían vivir en aquel entonces eran los que trabajaban como sirvientes en casa de los ladinos. Y podían ir al mercado. Generalmente, si iban a vender sus productos al mercado de San Cristóbal, se topaban con las famosas atajadoras, mujeres de condición bastante humilde, generalmente abandonadas por los maridos, cuyo único recurso para sobrevivir era instalarse los días de mercado a las entradas de San Cristóbal y negociar de una forma bastante violenta con los indígenas para adquirir sus productos y luego ser ellas las que los llevaban a vender a mejor precio a la ciudad de San Cristóbal. Entonces, el INI va a lograr no desaparecer por completo a las atajadoras. Yo todavía vi en el 86 un último resabio de unas atajadoras en la terminal de autobuses de Tercera, pero de todas maneras son los que van a abrir las puertas del mercado en San Cristóbal. Y el resultado de eso es que hoy en día los mercados públicos, porque ya hay varios en San Cristóbal, están totalmente dominados por los indígenas. Se pasó de una situación en donde prácticamente no podían vender sus productos a ser los que controlan los grandes mercados públicos de San Cristóbal de las Casas. Entonces, ese es otro aspecto muy importante. ¿Sí? En la cabaña, como se llamaba al sitio donde se instaló el centro coordinador, pues es un sitio en donde los indígenas podían llegar y pasar la noche en San Cristóbal de las Casas. Entonces, van a abrir las puertas de la ciudad y van a empezar un combate muy importante contra la discriminación que sufrían los indígenas. Y también otro aspecto donde se involucra mucho el INI es en la construcción de caminos para unir por lo menos las cabeceras municipales de la zona indígena con San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, doctor Viqueira. Son datos, bueno, para mí son nuevos, entonces, pues, muchas gracias. Son datos bastante interesantes que nos llevan a reflexionar, ¿no? Y justamente en ese mismo sentido, y para cerrar con este podcast, me gustaría preguntarle. Nosotros aquí en el CEPAP Pregunta tenemos la costumbre, la tradición de cerrar los podcasts pidiéndole a nuestros invitados que le hagan una pregunta a la audiencia, algo que nos hace falta reflexionar sobre el tema, que nos deje pensando y que nos ayude a comprender mejor de lo que hoy se está hablando.
Entonces, doctor Viqueira, le pregunto, ¿qué pregunta usted le haría a la audiencia para continuar reflexionando sobre el indigenismo? Bueno, les haría una pregunta final, pero yo creo que hay que contextualizarla. Creo que a ver si tenemos todavía unos minutos que me permitan contextualizar la pregunta. Yo creo que la labor que hizo el INI en San Cristóbal de las Casas y Los Altos en los primeros años fue muy importante y constituye un parteaguas en la historia de esa región. A partir de eso, la situación de los indígenas empezó a evolucionar en un sentido favorable. No se acabó con la pobreza, no se acabó con la discriminación, pero las condiciones mejoraron. ¿Sí? Pero el propio trabajo del Instituto Nacional Indigenista, ¿sí?, los aspectos en donde tuvo éxito hicieron que su labor se volviera menos relevante. Estos promotores culturales bilingües pues fueron adquiriendo cada vez más poder, más conocimientos, se volvieron gestores eficaces, las escuelas llegaron y se expandieron a los altos, entonces ya hay un gran número de indígenas que saben leer y escribir, que son bilingües, y entonces no requieren no son esta intermediación que hacía el INI, ahora se ha vuelto un poco secundaria porque son los propios indígenas los que pueden llevar a cabo todas esas tareas, los que controlan las presidencias municipales, ya hay un buen número de profesionistas indígenas, entonces la labor del INI se volvió un poco irrelevante o menos relevante que antes. ¿Sí? Pero de todas maneras, a nivel nacional sigue habiendo tres grandes problemas. Hay una coincidencia muy fuerte entre regiones indígenas y regiones pobres, con pobreza extrema, en México. Todavía hay formas muy profundas de discriminación en México y sobre todo en esas regiones hay todavía una discriminación, a veces incluso violenta, contra los indígenas, aunque la situación ha mejorado, sigue siendo indignante a muchas formas de discriminación y sobre todo existen se hablan en México más de 60 lenguas mesoamericanas, de las cuales pues hay un buen número que están en vías de desaparición. Y entonces la pregunta que le dejo al auditorio es, ¿qué políticas se deben aplicar hoy en día en esas regiones? Sin duda, una pregunta que realmente nos llevaría no solo a tratar de entender el tema, sino a seguir trabajando un poco en esta situación con gente que, pues como ya vimos, sí que está integrada en la sociedad mexicana, pero que a veces enfrenta condiciones precarias y de desigualdad. Sí, si me dejan Pues, decir una última, doctor. para responder esta pregunta, yo les recomendaría, hay dos trabajos recientes en los cuales yo me he basado, ¿sí?, además de lo que yo conocía por haber vivido en San Cristóbal, muy recomendables. ¿Sí? Está el de Stephen Lewis, Repensando el indigenismo mexicano, que se puede descargar de las páginas de la UNAM gratuitamente, y la tesis de Heriberto Cruz Gómez, Indígenas en Disputa, que es una tesis de doctorado del Colegio Michoacán, muy interesante porque es la primera vez que se hace un estudio desde el otro lado, cómo los indígenas vieron Teoxuc, que es el pueblo donde nació Heriberto Cruz, cómo vieron ellos la llegada de los grupos religiosos evangélicos del INI y el regreso de la Iglesia Católica a la región. Entonces son
dos lecturas muy provechosas que les recomiendo a todos y que dan elementos para repensar el indigenismo en México hoy en día. Se lo agradecemos muchísimo, doctor. Y pues igualmente reiteramos nuestro agradecimiento por habernos acompañado en esta nueva sesión del podcast de CEPAP Pregunta. Y pues a nuestro público le invitamos a que siga compartiendo este episodio, a que se suscriba a nuestro canal y que siga al pendiente de todo el material que se sigue publicando por parte de CEPAP y de CEPAP Pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.